Parece mentira, pero los mismos que ayer nos decían que no debíamos revolver al pasado, hoy vuelven a insistir con la reconciliación y la liberación de los genocidas ya juzgados, utilizando argumentos cada vez más tramposos, como la derogada ley del 2 por 1 que ellos mismos criticaban por garantista. Sin embargo, y aunque parezca mentira, la sociedad argentina, en medio de un brutal ajuste económico, reaccionó con una velocidad y masividad inéditas, dejando en Orsay a casi toda la clase política. Bienvenidos a nuestro primer encuentro de Parece Mentira, un programa de franco debate político, abierto y sin caretas, hecho a pulmón y de manera colectiva, inspirados por una necesidad vital, la de no poder aceptar que esta realidad actual sea la única verdad posible. Nuestro tema de hoy, derechos humanos y política en Argentina. Nos encontramos hoy en el estudio CEPE de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para discutir y reflexionar sobre una de las características más impresionantes de la sociedad argentina, que es la compleja e intensa relación entre derechos humanos y política. Para eso tenemos una mesa verdaderamente representativa de lo que nos gusta llamar nuestro propio lado de la grieta. Daniel Feinstein, sociólogo, profesor e investigador de CONICET, director del Centro de Estudios sobre Genocidio. Muchas gracias por venir. Guillermo Ciesa, escritor militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Raquel Robles, escritora y docente, fundadora de Hijos Capital, exdirectora nacional para adolescentes infractores. Y Luis Zamora, abogado defensor de presos políticos y familiares, fundador e integrante del CELS, exdiputado nacional por la Capital Federal. Muchísimas gracias a todos por venir. Presentemos entonces nuestro tema de hoy. Si bien entonces empezamos con la ronda final minuto, que consiste en un minuto para cada uno, para que cada uno pueda presentar su posición en el debate. Entonces, en un minuto, ¿qué es lo que sucedió según para ustedes en el pasado 10 de mayo en la Argentina? Empezamos con vos, Daniel. Sí, yo creo que el 10 de mayo se vio en varias cuestiones. Por un lado, la construcción, el resultado de más de 30 años de lucha contra la impunidad, que es una peculiaridad muy especial de la sociedad argentina y que ha permitido articular relaciones sociales más allá de distintos alineamientos político-partidarios. En otro lado, quizás también el límite impuesto a hasta dónde se puede avanzar. Yo creo que quizás después lo vamos a discutir, creo que hay una ofensiva importante desde hace varios años, incluso diría antes del triunfo del macrismo, sobre estas conquistas históricas, pero el 10 de mayo muestra los límites de estos avances, ¿sí? Como que con la impunidad no se puede jugar y que creo que esto sí fue muy potente, la reacción de la sociedad argentina ante este límite, ante la posibilidad de retrocesos. Muchísimas gracias. Raquel, seguimos con vos. Bueno, primero quiero decir que hablo por mí misma, para no ofender a ninguna de las organizaciones que me han acogido con tanto amor. Yo creo que lo que pasó el 10 de mayo fue, por supuesto, muy impactante, fue el poder de la calle, que sigue siendo lo que mueve el amperímetro de las cosas, pero también me parece que es la consecuencia, el haber tenido que salir a la calle por algo tan básico ya, por una discusión que parecía saldada, de haber entendido que el techo, digamos que sí, que el techo era el piso, o que el piso era el techo, que juzgar a los genocidas y a un grupo pequeño
porque si hacemos la cuenta estamos hablando como de un botón de muestra, era haber ganado. Y para nosotros, que cuando empezamos con hijos, siempre supimos que era el piso para poder empezar a conversar sobre un mundo mejor. Entonces, pensar que los derechos humanos, vistos desde ese punto de vista, meter presos a algunas personas, que por supuesto se lo merecen, y meter preso, y yo digo, insisto, hablo por mí, meter preso creyendo, ¿no?, en la República, eso era la victoria, bueno, tiene estas consecuencias, es muy frágil, ¿no? Entonces a mí me puso muy feliz y me emocionó un montón toda esa gente en la calle, porque me emociona mucho la gente en la calle. Pero después eso no tiene su conexión, digamos, con el día a día. Muchas gracias. Guillermo. Sí, coincidiendo con lo que decían, creo que expresa algunas cosas que el pueblo no ha perdido. Nosotros sufrimos una derrota como movimiento popular en el año 76. Se perdió no solamente una generación, se perdió un país y fue derrotado el movimiento popular. Sin embargo, hay cosas que han quedado en pie y que se han reconvertido. Lo que pasa es que a veces no las vemos, digamos, porque aparecen con caras nuevas, por ejemplo, ¿no? Pero creo que una de esas cosas que apareció es el potente movimiento de derechos humanos que tenemos en el país, ¿no? Como otras cosas nuevas que aparecen, pero que tienen que ver con nuestra historia también, ¿no? Como es el tema fue uno de los países donde más rápidamente se organizaron los ocupados, y este movimiento de mujeres también, ¿no? Es decir, existe una vitalidad del movimiento popular. Yo creo que el gobierno de Macri intentó probar y le fue mal. Creo que no se equivocaron. Intentaron, se encontraron con esto, lo que planteaba la compañera, un límite, ¿no? Muchas gracias. Luis. Creo que la movilización del 10 fue, sí, consecuencia de muchos años, de allá el 30 de abril del 77, cuando empiezan las madres a dar vuelta a la pirámide frente a la Rosada, cuando la Rosada estaba Videla, que bajaba el pulgar y era la muerte, y en adelante, pero era un pequeño grupo al comienzo, y fue toda una construcción de décadas. Y tuvo Semana Santa del 87, la marcha contra el indulto, los 20 años del 96, cuando nace hijos, es abuelas, es madres, es la alegría cuando se recupera un nieto. Pero indica que hay una marca muy profunda, una herida muy profunda, un genocidio. Pero a partir del genocidio hubo una construcción porque no quede impune, y eso se ha venido luchando y construyendo ladrillo sobre ladrillo. Creo que la última manifestación tuvo un hecho nuevo que fue de abajo. Se hizo retroceder a las instituciones. El Congreso se reunió, 24 horas sacó una ley. Hasta Macri tuvo que decir que estaba en contra de que se aplicara el 2x1 a crímenes de lesa humanidad, palabra que tiene que haber aprendido un segundo antes de decirla. Entonces, bueno, pero eso lo logró el pueblo desde abajo, con un símbolo, abuelas, madres, ¿no? Un símbolo. Me parece que fue muy potente, pero y algo simultáneo a la formidable rebelión de las mujeres. También está pasando eso en la Argentina desde abajo, bien desde abajo, mucho más autoconvocado todavía. Es algo muy potente lo que está pasando en la población en relación a las instituciones. Se movilizan por fuera de las instituciones y contra las instituciones. Perfecto. Muchas gracias a todos por venir. Entonces, para retomar y ya empezar con el debate libre y la conversación, hay algo muy notable en la política argentina que tiene que ver con lo que decía Luis, que es que casi toda la clase política, incluyendo los medios de comunicación, sostienen que la grieta que divide a la sociedad argentina, la famosa grieta, es ayer, hoy y siempre y eternamente la que divide a peronistas y populistas de un lado, de liberales y gorilas del otro, independientemente de la posición que uno tome en esa supuesta grieta. Sin embargo, la marcha del 10 de mayo, y también la de Ni Una Menos, pero el 10 de mayo impresiona por la espontaneidad que tuvo, la masividad, confirma que esa divisoria de aguas no es la que se sostiene por los medios y las clases políticas, sino que es la de los derechos humanos. Es la vieja frase de Osvaldo Bayer que dice que la única división que recorre al territorio argentino está entre los que apoyaron a las madres de Plaza de Mayo y los que miraron a otro lado cuando las vieron marchar. ¿Cómo explican ustedes, qué opinan de esto, y cómo explican ustedes esa tan singular relevancia que tienen los derechos humanos en Argentina? Porque hay algo muy interesante. En todas las demás manifestaciones, el símbolo de derechos humanos está presente. La marcha Ni Una Menos la termina en el acto Nora Cortiñas con una presencia y de pañuelo blanco, es muy fuerte. O sea, ¿cuál es el significado histórico de esta relevancia que tienen los derechos humanos en Argentina? ¿Qué opinan de esto? No sé quién quiere empezar.
Daniel. A ver, no, varias cuestiones. Porque vos por un lado decías, si la grieta es esta, la grieta es aquella. Las grietas pueden ser todas, o sea, la sociedad está atravesada por distintas lógicas. El asunto es cuál es la que uno elige, en términos de cómo juega en distintas correlaciones de fuerza, digamos, y dónde quiere dar y cómo determinadas disputas. Así que creo que lo que sí fue interesante, pero no estaría tan contento. Creo que sí es interesante en toda esta construcción, por eso digo, de décadas, como decía Luis, de lucha para ir conquistando eslabones en ir derrotando la impunidad. Efectivamente ha habido un quiebre, como lo que mencionabas, que calificaba a Bayer, de quienes acompañaron a las madres y quienes miraban para otro lado, quienes se sumaron después, ¿sí? Se sumaron a ese acompañamiento. Sí me preocuparía, digo, para no estar solo feliz, que creo que esto de que esas construcciones se dan por abajo, lo que decía Guillermo también, el poder también lo ha comprendido y que en este tema específico creo que ha habido una serie de iniciativas, yo diría desde 2008, 2009, 2010, de la comprensión de que la impunidad no se puede imponer desde arriba, el fracaso del indulto, digamos, el fracaso de una serie de políticas y tratar de incidir en el sentido común con respecto al genocidio que hemos vivido. Y creo que aquí sí ha comenzado a tener cierto éxito estas nuevas iniciativas, yo los llamo los dos demonios recargados, ¿sí? Que es como otra lógica de los dos demonios mucho más peligrosa. Más peligrosa. Mucho más peligrosa, creo yo, porque no es... yo creo que los dos demonios surgió de una generación acobardada, podríamos decir, que para no revisar su rol en la dictadura trató de poner la violencia afuera. Me parece que esto es una cosa intencional de buscar la demonización de las luchas populares vía esta igualación abstracta de la violencia como maldad y que me parece que está pegando fuerte. Ahora, lo interesante es que para esa derecha, la derecha hoy actualmente vigente, considera que es un eje fundamental de disputa el tema de los derechos humanos. No es algo que podría haber dejado, bueno, que juzguen a los militares, claro, y ya es algo del pasado, ¿no? O sea, siguen considerando que es algo de disputa permanente. A mí me parece, perdón, me parece que es un tema como complicado de tocar, pero si no lo tocamos, nos toca a nosotros, que es el tema de la violencia, ¿no? También en esos años de lucha, yo no participé en todos, sino, digamos, como en la etapa final, por una cuestión de generación, pero ha habido cuento una pequeña anécdota, en el primer encuentro nacional de hijos en Córdoba, que ahora parece como da un poco de risa, ¿no? Pero bueno, éramos muy jóvenes y la pelea así en la asamblea, de esas peleas de sudar y de dejarlo todo, era así, uno de nuestros puntos básicos era por el espíritu de lucha de nuestros padres o por la lucha de nuestros padres, para que veamos cómo había calado tan profundo que la violencia era mal, estaba mal. Entonces, si nosotros nos podíamos reivindicar la lucha, podía quedar rápidamente la lucha armada asociada, y entonces eso iba a ser un boomerang que nos iba a volver en contra. Entonces, se ha ido avanzando, o nosotros, digamos, hemos ido avanzando en pensar la violencia un poco más, de una manera un poco más compleja, que es mal, ¿no? Pero eso ha calado muy hondo. La derecha lo pone muy claro ahora. La violencia está mal según quien la ejerce, porque si es para matar a los ladrones, vale todo. Vale todo, vale que la ejerza cualquiera, la fuerza policial, el vecino, vale descuartizarlo, vale todo. Ahí no está mal la violencia. La violencia está mal, bueno, si tocan la propiedad privada, si, bueno, la violencia política de este lado. Si reprimen, eso no es violencia política. Si la policía nos tira balas, no es violencia política, eso no es violencia política, ¿no? Entonces me parece que si nosotros no pensamos el tema de la violencia un poquito otra vez, y acá vuelvo a decir algo por lo que seguramente pagaré más tarde, pero en mi casa, cuando a mí me criaron mis tíos comunistas, entonces cualquier cosa que pasaba decían, esto es una operación de la CIA. Entonces a mí me parece que cuando nosotros vemos a los organismos de derechos humanos institucionalizados, ¿no? Mi tía hubiera dicho, esto es una operación de la CIA, porque han quedado todos tranquilos, todos con sus lugares y dedicados a los juicios, olvidando que eso no es solamente la impunidad. Eso sí que es una frase polémica. Sí, yo quería hacer un comentario con respecto al tema de la grieta. Yo creo que la grieta peronismo-antiperonismo existió.
entre 1945 y ya hasta el año 60. Ya después del Cordobazo, hay que leer Walsh, ¿quién mató a Rosendo? Estoy citando a un actor peronista, es decir, el enfrentamiento no era entre peronistas y antiperonistas. Había todo un sector del peronismo que había optado por un proyecto capitalista, y había todo un sector podríamos decir, de la izquierda, digamos, si nosotros pensamos, yo insisto en este país que se perdió, ¿no? Es decir, si nosotros vemos las movilizaciones de los años 70, yo pertenezco a esa época, soy parte de esa izquierda peronista, luchábamos por el socialismo. De eso estábamos hablando. Era la lucha por el socialismo. Bueno, ese tipo de cosas se perdieron. Y existió un potente movimiento popular, con distintas expresiones. La compañera mencionó el tema de la lucha armada, podemos hablar de las puebladas, como fue el Cordobazo, el Rosariazo, el Tubanazo, las interfabriles, un pico de lucha más importante en la historia argentina, años 74-75 y récords mundiales, por su calidad, por su cantidad, pero además por su calidad, porque eran con control obrero de producción. Las coordinadoras. Las coordinadoras interfabriles, claro. Todo eso se derrotó, ese país que se perdió, porque un país que entonces estaba discutiendo el cuestionamiento al sistema, digamos, pero de todas maneras la derrota no fue total. Por eso yo insistía, ese movimiento popular ha reaparecido en determinadas cuestiones, y la grieta yo no creo que es el tema de derechos humanos. A veces aparecen los derechos humanos, a veces aparece en la respuesta que hubo al asesinato de Guido Maxi, a veces aparece en el tema de las mujeres, tiene distintas expresiones, ¿no? Y coincido con Luis en esta expresión, lo de base, lo genuino, lo que viene de abajo, ¿no? Es decir, eso creo que está vivo. Pero sin embargo es interesante ver que en todas esas movilizaciones la figura y la presencia de los organismos, del pañuelo de las madres, más allá de cada organismo, Sí, fue en las importante. internas, está presente, es algo legitimador incluso en la minería, en las luchas contra la minería, en cuestiones de género, siempre hay una madre o algún pañuelo. Sí, y Hasta en la una madre en particular que es Nora Cortiñas. que Nora Cortiñas con En particular. mucha presencia. en No todas las siempre madres. habrá, ¿no? Porque No siempre habrá. ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que desde el 83 empezó hay dos cosas que buscó el poder político, institucional, económico. Una, represtigiar a las Fuerzas Armadas. Había que sacarlas de ese lugar de genocidas y volver a prestigiarlas, porque el sistema capitalista no puede funcionar sin Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas tienen que tener un cierto prestigio popular para poder ser usadas. Lo contrario de lo que pasaba en el año 83, después de Malvinas, y después del genocidio, y después de la dictadura. Las tres cosas, que están muy vinculadas, por supuesto. Y el otro objetivo, me parece, que tiene que ver con un debate que está abierto y que no se ha hecho, o se ha hecho muy tangencialmente y marginalmente, que es el intento de los de arriba, vuelvo a decir, poder económico, político, institucional, jueces, partidos políticos tradicionales, gobiernos, de desvirtuar o distorsionar, más así, mejor dicho, lo que ocurrió. El discurso es, bueno, grupos armados populares que recurrieron a métodos completamente equivocados, que provocaron una reacción desmesurada de las Fuerzas Armadas, que llegaron a cometer graves hechos que deben ser juzgados. El origen está en grupos armados. Bueno, entonces, eso, por supuesto, entonces comparto completamente lo que acaba de decir tanto Guillermo como Andrea. Raquel. Raquel, perdón, Raquel. En relación a que tocaron este tema. El gigantesco ascenso obrero tapan de lo que ocurrió a partir de, sí, no sé, de la resistencia peronista, antes, el Cordobazo fue el pico, ¿no? A partir de ahí se abre un proceso, y eso no está presente, que termina en el 75 con las coordinadoras, Claro. es decir, construcciones de poder obrero y popular que disputa a las instituciones del poder burgués, capitalista, ¿no es cierto? Eso provoca el golpe de Estado. Esa construcción, después del Rodrigazo que se derrota. Bueno, entonces, esas dos cosas han atravesado los últimos 30 años. Construir una historia oficial que borre esas dos y represtigie a las Fuerzas Armadas. Incluso se lo juzgó para represtigiarlos. Había que tirar el lastre al agua, y si era Videla, ya está. No lo han logrado. No lo han logrado. No, ¿en qué más sentido? o menos. Es que ahí está, yo creo que No, ahí está pero la por ejemplo, trampa, una Luis. combinación de cuando desfilan en el Bicentenario las Fuerzas Ahora Armadas. con Macri.
No, en el El Bicentenario, Bicentenario. con el pueblo, con organizaciones de pueblos originarios, con organizaciones obreras, con excombatientes de Malvinas, meten por primera vez las Fuerzas Armadas, fue el gobierno de Cristina Fernández. Ahí es donde pensaron que ya podían empezar a exhibir a las Fuerzas Armadas en la calle, porque ya habían sido juzgados todo lo que debían ser juzgados. Interesante. Me parece que ahí hay un hecho que sigue, yo comparto también con Feinstein en que hay un límite. Y cuando tocan, se pasan en eso, sale el pueblo a decirles no. Es el Pero ahí tema. está la trampa. Luis, yo pensaba en la idea de los dos demonios, que la trampa está en el 2, no en la Claro. lógica de demonios, que es igualar dos tipos de violencia totalmente distintas, para más esconder en esa igualación otras modalidades de prácticas sociales, algunas también violentas, que no aparecen en la ecuación. Entonces esta idea de el genocidio lo que vino es a enfrentarse a una izquierda armada, invisibiliza la violencia estructural, invisibiliza las luchas a las que estaban refiriendo, que no necesariamente eran armadas, digamos, y me parece que esta es la gran trampa y que mi miedo que veo más allá de este límite del 10 de mayo, que es un discurso que empieza a calar de otro modo que en los 80. ¿Sí? Estos nuevos dos demonios, donde la trampa es esta, hay dos cosas que una explica a la otra, y cuando uno ve los documentos militares, entiende que el genocidio se decide antes de que surgieran ERP y Montonero. ¿Sí? Digo, el Reglamento de Operaciones Psicológicas, de noviembre del 68, plantea que hay que llevar a cabo una imposición del terror en la Argentina a partir de toda una serie de prácticas, van a ser las prácticas del genocidio, y todavía no tenía el secuestro de Aramburu, no tenía ninguna de las dos organizaciones fundamentales de la política, ni siquiera habiendo surgido en la Argentina, pero lo que hay es una decisión del uso del terror que después intersecta con la existencia de determinadas organizaciones políticas armadas. Me parece que hay una trampa fundamental. ¿Sí? Las organizaciones armadas se puede decir que fueron parte de la lucha obrera y popular en general. Claro, ahora, una parte que no fue la más grande ni la más importante en el sentido con todo el compromiso militante que tuvo, pero fue minoritaria. Sí, yo que mira, además me parece lo que es importante, es decir, yo creo que lo que alcanzó fue mucha simpatía en la población. Ahora, lo que es cierto, con el 76, yo digo porque yo fuera parte de esa izquierda armada, así que no lo voy a ocultar. En el 76 las organizaciones armadas estaban desarticuladas. Desarticuladas. El problema en el 76 era las interfabriles, lo que llamó Balbín la subversión industrial. Esto es así. Es lo que llamaba Chile la anomalía argentina. Es decir, llamémoslo, pero además hay un comentario de Arguindegui que dice que en ese momento dice nosotros ya esto lo hemos eliminado, lo hemos neutralizado, tenemos que hacer cirugía fina, una cosa así. Es decir, el problema en ese momento era este problema de las interfabriles, conflictos que además se dan al margen de la burocracia, donde incluso hay fábricas recuperadas, por ejemplo, en La Plata, Petroquímica Mosconi, que el patrón cierra la puerta, baja la cortina, los trabajadores la ponen en marcha, tiene un antecedente sanón, digamos. Es todo un proceso realmente extraordinario. Y por eso también las principales víctimas de genocidio son los trabajadores. Listas que hicieron las patronales, los servicios de inteligencia y la burocracia. Yo hasta el año hasta diciembre del 76 trabajé en el frigorífico Swift en Berisso. Todas las listas de oposición, eran 6, fueron entregadas como subversivos. Lista de oposición que empezaban con 4 militantes y seguían con amigos, conocidos, y haceme el favor, porque la lista son... Toda esa gente después terminó presa. Si no hubiera habido una intervención de la burocracia, esto no hubiera ocurrido. Esto hay que decirlo, ¿no? Si les parece bien los tiempos, antes de seguir el debate, vamos ahora a ver un video resumen del programa y después seguimos con este tema de debate. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Era mi nenita, mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron. Allí acto de asunción del nuevo jefe del ejército, estamos hablando de César Milani.
con 119 nietos recuperados. ¿30.000? No tengo idea. Es esos debates en el cual yo no voy a entrar. Seguimos entonces con el debate sobre derechos humanos y política en Argentina. Además de la enorme masividad que tuvo el repudio al fallo judicial de la nueva Corte de los Milagros intentando liberar a los genocidas ya juzgados, una de las características que tuvo esta manifestación del 10 de mayo fue la dimensión sociocultural, podría decirse, de la convocatoria, expresada en los principales organismos de derechos humanos: Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, Lita Bautano, de Familiares, y Nora Cortiñas, de Madres Líneas Fundadoras, que hacía mucho que no hacían un acto en conjunto. Eso fue muy interesante. Y además la convocatoria que tuvo en el palco, donde se invitaron a artistas, gente de la cultura, y a sindicalistas, a referentes gremiales, con la notable ausencia de funcionarios políticos, de diputados, senadores, exintendentes o gobernadores del kirchnerismo o de otros partidos. Incluyendo la ausencia del organismo de Eve Bonafini, acaso el organismo más abiertamente partidizado en relación al kirchnerismo. La pregunta que quería hacer para seguir con este debate es si creen que esta masividad sociocultural, en la que no estuvo expresado por ahí en el plano de la política, en torno a los derechos humanos, que fue capaz de empujar a la calle a gran parte de la clase política e incluso de interpelar a sectores del propio gobierno de Cambiemos, si creen que esa masividad sociocultural tiene traducción al plano político, hablando de político partidario, electoral o disputas sobre el poder, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Es para conversarlo y discutirlo eventualmente. Si me permiten, ya que soy la única dama, a mí me parece que el punto, yo creo que sí, que toda esa masividad se puede traducir en una expresión política, porque eso va haciendo historia, va haciendo huella. Lo que me parece más difícil es confundir la política con la política electoral, como si política fuera solamente presentarse a elecciones. Y acá se ha armado, no digo acá, o sea, se ha armado este sistema, digamos, de la realpolitik, implica una estructura, un dinero, una forma de hacer política que parece ser la única, y no es la única. Y lo que hay que disputar es poder real, bueno, como se disputó en ese momento, digamos, ¿no? En la calle se disputó el poder real, se disputó el poder de la calle. Eso tiene muchas posibilidades de traducirse en poder popular, en disputar espacios de poder, donde nosotros decimos cuáles son nuestros límites. Pero eso implica también un cambio muy profundo en las organizaciones políticas, sociales, que aprendan a hacer política, que aprendamos, digamos, a hacer política desde un lugar menos mezquino, ¿no? Cuando me dedicaba a los niños, a los jóvenes infractores, tratábamos de construir ciudadanía, y ciudadanía puede ser cualquier cosa, como decía acá en el intervalo el compañero, civiles somos todos, ¿no? Y ciudadanos parece que somos todos. Pero el ideal de ciudadano que a mí me gusta pensar es aquel que puede sentir como propio el dolor del otro. Entonces, si nosotros hasta para el 24 de marzo tenemos que pelear para hacer una sola marcha y no lo logramos, nosotros, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que pensar cómo se traduce. ¿Qué quiere decir ser solidario? ¿Qué quiere decir trabajar con otro? ¿Qué quiere decir tener un objetivo común, aunque sea un objetivo coyuntural, ¿no? No, pero volviendo al tema sería es cierto, lo político no es solo lo electoral, pero la paradoja es que pareciera que en el plano electoral no hay ningún sector que exprese
no es esta una, demanda. no es, perdóname. ¿Qué opinan de esto? No es una paradoja, es que lo primero viene lo primero, segundo viene lo segundo. Es que sería un error, yo creo que es al revés, Federico. Me parece que si se piensa, y que creo que fue un gran error de la segunda mitad del kirchnerismo por lo menos, ¿sí? Creer que se tiene que identificar partidariamente una lucha que fue del conjunto del pueblo argentino, que esa lucha del conjunto del pueblo argentino está bien que tenga distintas identidades. Me parece que esa fue parte de su riqueza y parte de la potencia de los organismos de derechos humanos, era su pluralidad. Exacto. En términos partidarios, que no era pluralidad en términos de tener claro un posicionamiento frente a determinadas luchas políticas que no necesariamente te articulan con tal o cual movimiento. El objetivo, y que en muchos casos fue direccionado desde el poder estatal, de incluso llegar a quebrar a los organismos en función de un alineamiento con una política partidaria, fue una cuestión tremendamente perjudicial para toda esa lucha, en términos de que creo que el gobierno argentino, una de las características que tenía, era que era difícil plantear un alineamiento. Digamos, yo tuve mis distintas posturas en distintos momentos, consideraba que era muy legítimo quien no estaba de acuerdo conmigo, porque había elementos para ver algunas cosas, elementos para ver otras. No comparto la idea que era lo mismo que todos los otros gobiernos, y tampoco comparto la idea de que nos regalaron los juicios, digamos, cuando en verdad fue conquista toda una lucha popular que los logró en determinado contexto histórico, no en cualquiera. Lo que digo es, el error fue, y diría desde ambos lados, pero lo veo más grave de un aparato gubernamental, creer que ese alineamiento tenía que tener una traducción partidaria. Entonces, cuando vos preguntás, ¿esto puede tener una expresión política? Bueno, ahí recuperaría lo que dice Raquel, depende de lo que entiendas por político. Si por político es un atravesamiento, como hubo en distintos momentos históricos, de gran parte de las identidades político-partidarias, que en esto vamos juntos, digamos, creo que eso sí da una potencia enorme. Si esa expresión política implica la articulación en un partido, digamos que ese sería el partido de los derechos humanos, claro, me parece que siempre va a quitar potencia a esa disputa. Claro, la pregunta es si esto se puede representar sin querer monopolizarlo, dirigirlo, partidizarlo. Pero al mismo tiempo esto que ustedes dicen, de instituciones y una clase política que pareciera prácticamente desconocer este conflicto histórico que tiene Argentina. Lo que pasa es que yo creo que en el proceso argentino se da un proceso muy particular. Si uno lo mira en Latinoamérica, es decir, hubo 3 países donde prácticamente la movilización popular puso en crisis la hegemonía, digamos, del sector político, de la institucionalidad. Uno fue Venezuela con el Caracazo, otro fue Bolivia, echaron a 2 presidentes, y el otro fue Argentina. En Venezuela y en Bolivia surgieron en partidos nuevos, expresiones de masa. Y en Argentina hubo un reacomodamiento de alguien que venía gobernando, que venían gobernando y que hace jugar su aspecto más progresista, llamémoslo así, digamos, ¿no? Son procesos diferentes. Es decir, yo creo que toda la fuerza de una sociedad, de un movimiento popular, se alineen en función de un proyecto político, de una expresión electoral, no me parece mal. Yo creo que no convirtamos en virtud lo que es un problema. Yo creo que ojalá nosotros hubiéramos podido capitalizar lo de 2001 y no pudimos. Realmente lo veo como un debe, digamos, ¿no? Es decir, esto no significa que los otros procesos no hayan tenido otro tipo de problema, que tienen otro, pero están discutiendo en otro momento, digamos, en otro lugar, digamos, ¿no? Y una de las cosas que uno descubre es que siempre el poder popular es lo fundamental porque es lo que permite, incluso después que se llegue al gobierno, seguir resolviendo los problemas, ¿no? Que no es una cuestión solamente instrumental, que es una cosa permanente y estratégica. Pero yo creo que acá en la Argentina lo que pasó es que tuvimos, como movimiento popular, tuvimos capacidad de voltear un gobierno y no tuvimos capacidad de poner otro. Ese que fue el problema. Entonces yo creo que el problema de fragmentación tiene que ver con eso, tiene que ver con algo que fue para nosotros un fracaso, digamos. No pudimos, no nos dio el cuero, no pudimos. En el 2001. En el 2001. No pudimos. En los países que sí lo hicieron avanzaron mucho más. Es decir, hoy están en otro nivel de debate incluso, ¿no? De debate, ahí están viendo el tema del Estado, cómo vos ocupás el Estado y después te das cuenta que el Estado no sirve para nada, que es un problema, que tenés que armar otra cosa, pero eso están discutiendo otra cosa. Ahora hay algo preocupante en lo que decís, que es si ahora volviera a suceder en esta fragmentación que hay de la izquierda, ¿podremos? Y yo creo que ahí está justamente, hay que planteárselo como problema, porque puede pasar puede pasar que el día de mañana lo volteemos a Macri, que las fuerzas populares lo voltean a Macri, y digamos, bueno, no sé,
pongan a otro a ver qué. Yo diría que con respecto al tema, digamos, el 2001 sacó a la superficie ese grito que se expresó, que se vayan todos, que era una crítica a toda la institucionalidad, a la representación, a la democracia representativa, al representante, y se resolvió como lo marcó la clase dominante, como pudo. Pero no se resolvió históricamente. Fue un periodo un proceso que quedó abierto, podríamos decir, en un intervalo, en un impasse. Se abrió una coyuntura económica muy favorable y eso permitió cierto fortalecimiento político de las instituciones, especialmente del Poder Ejecutivo, porque los jueces, el Congreso no se represtigiaron. Pero los partidos se siguieron vaciando. Entonces, la institucionalidad está cada vez más lejos de la población. Cuando la institucionalidad nunca va a tomar el tema del genocidio, tal como entendí yo, lo planteó Raquel, como un piso, juzgar y que no queden impunes. Pero esa no es una tarea que se agota, eso es parte de una lucha de transformación de las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Cuando uno cuestiona el rol de las Fuerzas Armadas, lo cuestiona como rol de una clase dominante y que mataron para eso, al servicio del interés empresario, que es los otros que han desaparecido de la historia oficial del genocidio, como la Iglesia Católica, manchada, pero bueno, dicho esto, nunca la institucionalidad y los partidos tradicionales de poder nunca van a tomar esta bandera que es mayoritaria en el pueblo trabajador. Ningún candidato de los partidos tradicionales va a salir a hacer campaña diciendo vote al que va a dejar libre a los militares, porque sabe que en el pueblo argentino no hay ninguna posibilidad de conseguir votos con eso. Ahora, políticamente yo creo que como parte del pueblo, y hablando de una izquierda muy amplia, es decir, una izquierda clasista, una izquierda popular, una izquierda social, una izquierda política, acompañó la lucha contra la impunidad, fue parte, no es lo mismo los partidos del poder que las organizaciones, tomando el término izquierda en un sentido muy amplio. Acompañó la lucha contra la impunidad. Sí. Contra la impunidad, fue parte de la lucha del pueblo, acompañó a las madres, a las abuelas, en la clandestinidad en la época de la dictadura. No es lo mismo lo que hacían los partidos tradicionales, ni lo que hicieron tratando de juzgar a pocos para salvar a muchos. El pueblo peleó porque se juzgara todo. Ahora, es un piso, es parte de una lucha que en estos momentos es tan completo. El 10 de mayo para mí marcó mucho porque expresó mucho de lo que está pasando en el pueblo argentino. ¿Qué pasa también cuando la CGT convoca? Salen trabajadores a aprovechar para enfrentar el ajuste de Macri, pero le gritan a algo que nunca hubiera ocurrido en la historia del pueblo argentino, que los dirigidos pasan a ser dirigentes y le dicen poné la fecha. Y los hacen correr y salen como rata por tirante. Y ahí el pueblo, los laburantes que estaban ahí, actuaron dándole una orden a la patota sindical, nada menos. Hace esto, ¿no? Venimos a escuchar qué tenemos que hacer. Bueno, por eso digo que el ejemplo más claro es el de las mujeres, porque es completamente autoconvocado. No convocó la CGT, ni la Secretaría de la Mujer, ni el Consejo Nacional de no sé dónde. Salen autoconvocadas de los barrios. No hay que recuperar entonces las instituciones, empezando por las propias que son las sindicales, por ejemplo. No habría. Recuperar yo no diría. Otra institucionalidad puede ser. Hay que crear otra institucionalidad. Igual interesante la discusión que tiraba Guillermo, que creo que es rica para la mesa de si lo que puede recomponer ese espacio, o sea, cómo pensar el pluralismo en la recomposición de ese espacio, cuando decías otras experiencias. Sí. Pues yo pensaba Bolivia, que es el caso que planteas. Y la expresión en Bolivia de toda esa articulación es una articulación muy compleja y muy plural. Movimiento minero, de lucha de indígena, de movimiento campesino, sectores que no estaban articulados y que logran articularse. Entonces, desde ese lugar yo pensaba esa cuestión de otro realineamiento de lo político que tiene que atravesar identidades partidarias. Por la misma lucha que planteaba Luis, digo, hubo sectores incluso de los partidos tradicionales que acompañaron esa lucha. Sí, por eso es una izquierda amplia, digamos, exacto, que esa toma izquierda izquierda amplia popular. Incluye a sectores de los partidos tradicionales que también acompañaron, y que es importante tomar en cuenta porque eso fue algo que atravesó muy transversalmente y creo que esa transversalidad le dio mucha potencia a ese movimiento. Es cierto, por otro lado, la interpelación que hace Guillermo, decir, bueno, para dar un paso más se tiene que transformar en otra cosa, digamos. Sí, ¿no? El tema de la nueva institucionalidad yo creo que es
es un elemento clave. Si no se crea otra, porque esta institucionalidad está armada para dominarte. Ahora, si vos no lo ocupás, aunque sea para neutralizarla, no podés crear la otra institucionalidad. Son dos procesos paralelos, ¿no? Incluso en el momento que lo ocupás es muy importante qué es lo que habías construido previamente. Que en ese sentido, la diferencia entre Bolivia y Venezuela, Bolivia tenía mucho más movimiento popular organizado que Venezuela. Pero pensaría dos cosas en relación a lo que tocó Raquel también. Yo creo que no es fundamentalmente electoral, a pesar de que intervengo habitualmente y nuestra agrupación en campañas electorales para discutir estas cosas, no es fundamentalmente electoral. Lo electoral en todo caso es complementario, es fundamentalmente el trabajo de construcción política, ¿no? Y de unidad es en la lucha cotidiana, y creo que es contra el Estado y no por ocupar el Estado. Hay un debate. Plantearía esas dos cosas. Yo que ocupé el Estado bastantes años en la década, ¿cómo decirlo? Ganada, hundida, no sabemos muy bien cómo llamarla, estoy de acuerdo con eso. Yo hice la experiencia de ocupar el Estado. Ahí tenemos lo que pasa pero interesante. Yo diría, me parece que hacen falta las dos cosas, me parece, y que fue un problema eso. Yo les propongo lo siguiente, vamos a dejar este tema que evidentemente... Es para todo un debate, ¿no? Aparte, para discutirlo, pero vamos a hacer un cierre del programa con 1 minuto cada uno para cerrar libremente, sin pregunta, la opinión, conclusión, y puede ser obviamente sobre esto o sobre cualquier otro tema. 1 minuto cada uno de cierre del programa, porque ya el tiempo del debate se nos va. Empezamos otra vez por la ronda, pero volvamos así con Luis, en 1 minuto. Yo creo que nos queda, por la historia de la región, porque cuando hablamos de Argentina estamos hablando, como lo señaló muy bien Guillermo, hay experiencias que se tocan, se distancian, pero no son simultáneas en toda América Latina. Yo creo que nos queda un desafío enorme para aprovechar estos procesos, la rebelión de las mujeres, el proceso contra el 2x1, las movilizaciones que ha habido contra el ajuste, muchas de las cuales son por fuerza de los de abajo que le imponen a los de arriba, a sus propios dirigentes. Desarrollar ese proceso de autoconvocado a autodirigirse. Por eso no pienso en el Estado, pienso en derrotar al Estado. Y después habrá que construir en ese proceso una forma de organización político-social, económica. Me parece que ver la potencialidad que está teniendo ese proceso no lo podemos encasillar en institucionalizarlo. Claro. Esto es lo que me preocupa, es ayudar, porque por supuesto no se está dando por cada uno de nosotros, es ayudar, promover a que se siga desarrollando y potenciando, así, autoorganizado. Sí, yo creo que nuestro gran problema no es que nuestro pueblo no luche, creo que nuestro pueblo está vivo. El otro día estoy en una red de WhatsApp de Barrios de Berizo y venían unas compañeras de Nacampe, por Sandra Ayala Galboa, una chica peruana que fue asesinada, y otro decía, y el tema de los comedores, el tema de los pollos, y el otro decía, pero estamos llegando y tenemos cortada la ruta, ¿y quién corta la ruta? Y otro decía, no, la estamos cortando nosotros porque nos dejamos sin luz. Es decir, el nivel de vitalidad que tiene nuestro pueblo es extraordinario. Creo que falta un proyecto político que lo unifique. Creo que acá hay todo un problema con eso. Es decir, yo insisto, creo que es el gran debe que tenemos, poder unificar toda esa lucha en un proyecto político, que saque a Macri del gobierno y que pueda poner un gobierno popular. Yo creo en el gobierno popular y también creo en la nueva institucionalidad. Ahora, creo que si no se llega a un gobierno popular, si no se ocupa lo existente y se gestiona en forma paralela, aunque sea para neutralizarlo, es mucho más difícil la construcción de una nueva institucionalidad. Creo que son las dos cosas que hay que irlas haciendo, ¿no? Creo también que si no se construye previamente una nueva institucionalidad, y no se avanza en eso, y no hay poder popular acumulado, después se hace muy difícil, digamos, ¿no? Pero yo lo veo por eso. Creo fundamentalmente el gran problema es la unidad política, un proyecto que junte todas las luchas y que también se expresa en el electoral. Muchas gracias. Bueno, yo lo que creo es, va a sonar una cosa como muy dicha, pero me parece muy poco practicada, que es el asunto de la pluralidad de identidades.
Cuando nosotros empezamos en Hijos, lo único en común era ser hijos de desaparecidos, de exiliados, etcétera, de víctimas del terrorismo de Estado. Y veníamos de identidades muy distintas, distantes, desde radicales, digamos, en su forma, hasta gente que se quería ir a Colombia a luchar con las armas. O sea, una cosa totalmente diversa. Y en los años 90. Sí, en el 95. Diversa, enorme, agotadora, ¿no? Y que los partidos políticos tradicionales lo veían no con malos ojos, pero con muy poca paciencia, porque justamente tomar una decisión en esas circunstancias nos llevaba mucho tiempo y por ahí la ficha había que firmarlo ya, ¿no? Entonces, me parece que si nosotros no podemos pensar que cada uno viene de donde viene, que lo importante es qué es lo que está dispuesto a hacer. ¿Qué es lo que hace hoy? ¿Qué hacemos juntos? ¿Qué me importa? Yo soy comunista, vos sos peronista. ¿Y a mí qué importa? Yo te aporto mi cultura comunista, si querés, digamos. Te puedo hablar de la Unión Soviética y de Milla y la revista, qué sé yo, y vos me hablás de tu historia. Ya son como historias culturales que compartimos. Entonces estamos dispuestos a pensar en personas de otros países y la diversidad cultural, etcétera, pero no en la diversidad política. O sea, no, vos sos trosco, no me siento más con vos. Ah, vos sos peronista, no me siento más con vos. Entonces, ¿qué podemos hacer en esa forma de hacer política? Y nuevamente, esa forma de hacer política no puede dar como resultado un partido que empieza así, recopado, y termina en un partido tradicional cuyo único objetivo es ganar un diputado. Entonces, creo que hay que romper y animarse a armar algo que no sabemos qué es, digamos, no algo que hubo y que con nostalgia queremos. Algo, como decía Paulo Freire, el verdadero radical es aquel que se anima a armar lo que no reproducir el pasado ni una postal que existe, sino algo que todavía no fuimos capaces de imaginar. Muchas gracias. Sí, por ahí dos cositas, retomaría. Una en relación a la discusión, al viejo debate de situacionismo versus ocupación del Estado. Me parece que el tema es cómo se articula un equilibrio. Nunca me convencieron ninguna de las dos posturas más dogmáticas. Y el tema es cómo se logra esto que decía Guillermo, de ocupar espacios del Estado que son importantes sin quitarle potencia a ese movimiento. Mencionaba Luis, de todo ese movimiento que crece por abajo, que su potencia está en obligar al Estado a ir más allá siempre. Y creo que este fue uno de los grandes problemas de muchas de las experiencias cuando conquistan el aparato estatal, del modo que sea, ¿sí? De intentar o cooptar o destruir a todo ese movimiento popular que le permitió acceder a ese espacio. Me parece que la riqueza está en poder entender esa compleja articulación entre esos dos elementos, o sea, que el aparato estatal permite una cantidad de cuestiones, pero que es cierto que si se agota simplemente en esa ocupación y que tiene una trampa en su propia ocupación y no permite el dinamismo de ese movimiento popular por abajo, que permanentemente lo presione y lo obliga más, me parece que ahí hay uno de los peligros. El otro recuperaría lo que plantea Raquel, digo, ha sido mi experiencia del 83, de los últimos años de la dictadura, que cuando empecé a militar en el movimiento estudiantil secundario, siempre, por lo menos en la lucha contra la dictadura, lo que articulaba esta potencia de lo plural, en este sentido, lo plural que no incluye todo, claro, ¿sí? Pero que incluye estas distintas identidades políticas, distintas tradiciones, distintas formas de construcción, que en determinados conflictos nos articulábamos para enfrentar un enemigo que teníamos muy claro. Y que creo que en eso sí veo que hubo un serio problema en la última década particularmente. Ni siquiera pongo a todo el kirchnerismo, diría los últimos años, 5 o 6 años, que no es poco, en profundizar estas divisiones internas que han generado esto que decía Raquel, no se puede sentar con el otro, o sea, trosco en el espacio peronista pasó a ser un insulto prácticamente, peronista también pasó a ser equivalente de burgués, y entonces me parece que ha atravesado mal los posicionamientos que nos habían dado otra potencia que la que recuerdo de ese movimiento estudiantil secundario, pero que también se expresó en el conjunto de las luchas de los organismos de derechos humanos, que daba cuenta de tradiciones distintas que se articulaban en luchas comunes. Tal cual. Unidad que en la marcha del 10 de mayo se notó claramente que superaba todas ese tipo de divisiones. Bueno, hemos terminado nuestro primer encuentro de debate político. Les agradezco a todos muchísimo por venir en nombre de todo el grupo. Les agradecemos también al Estudio Sepia por el lugar y por el trabajo ejemplar. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro de Parece Mentira. Mientras tanto hay que divulgar el programa por las redes sociales. Muchas gracias a todos por venir. Hasta la próxima.
Bien, Él andaba muy lindo, Luis. Bien, él andaba muy lindo, en- Luis. Muy lindo, Luis. Sí, ¿no? Sí, ¿no?